Y si la fuente más confiable de claridad nunca hubiera estado en los consejos externos, en los métodos ya hechos o en las respuestas de otros. Y si la conciencia ya tuviera acceso a una inteligencia profunda y silenciosa, que percibe incluso antes de que la mente racional entre en escena. Esta pregunta provoca una leve incomodidad, casi imperceptible, pero suficiente para romper la ilusión de que la realidad funciona solo a través de la lógica visible. Es en ese punto donde comienza el despertar, porque algo dentro reconoce que siempre lo supo. La intuición surge entonces no como algo místico o fantasioso, sino como una percepción elevada que opera dentro de un orden mayor. Existe un orden invisible regido por leyes universales de causa y efecto, equilibrio y consecuencia. Incluso cuando todo parece caótico, nada es totalmente aleatorio. La mayoría lo llama coincidencia, pero pocos perciben que hay una inteligencia universal organizando los acontecimientos. Cuando esta verdad oculta toca la conciencia, nace una curiosidad silenciosa, difícil de ignorar. Para dejarlo claro, la intuición puede entenderse como un sistema de orientación interno, parecido a un GPS que no señala caminos externos, sino que ajusta decisiones a través de la percepción y la claridad interior. Cuando la mente se pierde entre demasiadas opciones, este sistema recalcula la ruta en silencio, no grita, no fuerza, solo señala. Ignorar esas señales suele generar confusión. Escucharlas, en cambio, crea alineación y una sensación de sentido en la vida. Este inicio no promete milagros ni atajos. Apunta a algo más raro y necesario: lucidez, la posibilidad real de vivir con más conciencia, menos ruido interno y mayor responsabilidad por las propias decisiones. Hay un consuelo sutil en esto, casi como recordar algo olvidado, y ese recuerdo prepara el terreno para comprender que la intuición no es un misterio lejano, sino un lenguaje natural que siempre estuvo activo, solo esperando ser reconocido. Durante mucho tiempo, la intuición fue colocada en el mismo lugar que la superstición, la adivinación o algo reservado para unos pocos elegidos. Esto creó confusión y alejó a muchas personas de una capacidad natural de la conciencia humana. La verdad es más simple y más profunda. La intuición no viola leyes naturales, opera dentro de ellas. Es una forma de percepción cuando la mente racional todavía está ocupada intentando entender la realidad después de que ya ocurrió. En la práctica, la intuición funciona como un procesamiento inconsciente extremadamente rápido. Mientras la mente lógica analiza, compara y duda, la percepción interna ya captó patrones, matices y consecuencias invisibles para la atención común. Por eso, muchas veces, la claridad aparece antes que las palabras. No es magia, es inteligencia aplicada a la experiencia acumulada, refinada por la conciencia y organizada por las leyes universales de causa y efecto. Esta brújula interna no grita ni impone caminos, señala, y cuanto más ruido interno existe, miedo, ansiedad, exceso de estímulos, menos se perciben esas señales. Cuando una persona vive desconectada de su propio silencio interno, pierde la sensibilidad para esta orientación natural, no porque haya desaparecido, sino porque la percepción quedó apagada. El resultado suele ser una sensación constante de desalineación y pérdida de sentido en la vida. El reenfoque comienza cuando se entiende que desarrollar la intuición no es buscar algo externo, sino refinar la percepción de lo que ya opera dentro. Es un cimiento de autoconocimiento y responsabilidad personal, donde las decisiones conscientes empiezan a reemplazar a las decisiones impulsivas. Y a medida que esta claridad se instala, surge una pregunta
inevitable. Si este lenguaje interno existe, ¿cómo se manifiesta en el día a día y qué señales ya estuvieron presentes sin ser reconocidas antes de que la mente formule cualquier explicación? Existe un instante silencioso en el que la percepción ya captó algo, es donde actúa a la intuición. No llega como una frase completa ni como una certeza lógica, sino como un sutil no vayas. Espera o esto tiene sentido. Ese susurro antecede al pensamiento y, muchas veces, entra en conflicto con él. La conciencia percibe primero. La mente intenta justificar después. Este fenómeno ocurre porque el cuerpo y la percepción operan a nivel más profundo de la realidad que el razonamiento lineal. La mente necesita datos organizados, principio, medio y fin. La intuición no reconoce patrones, desequilibrios y coherencias de forma inmediata, respetando un orden invisible que la mayoría ignora. Por eso, en ciertos momentos, algo simplemente no se siente bien, incluso cuando todo parece correcto sobre el papel. Un ejemplo simple y común: la persona se prepara para salir. Todo parece alineado, pero surge una sensación extraña, un leve malestar. No hay un motivo claro y un argumento racional. Aún así, algo pide cautela. Muchos ignoran esa señal y solo después se dan cuenta de que evitar esa situación habría ahorrado desgaste, conflicto o pérdida de energía. No fue suerte ni mala suerte. Fue una percepción que no se escuchó. Cuando ese susurros e ignora una que otra vez, se instala la confusión interna. Cuando se respeta, nace la confianza en uno mismo. Este es un punto decisivo en el despertar de la conciencia. Darse cuenta de que la claridad interior no depende de pensar más, sino de escuchar mejor. Y cuando esa escucha empieza a refinarse, la persona nota que ese susurro no aparece solo. Suele venir acompañado de señales externas igualmente sutiles. Cuando la percepción interna comienza a afinarse, ocurre algo curioso. La realidad externa parece responder. Las situaciones te encajan. Aparecen encuentros improbables. La información llega en el momento justo. A esto muchos lo llaman sincronicidad. No se trata de fantasía, sino de percibir el orden invisible actuando a través de las leyes universales, como una orquesta, donde cada instrumento entra en el momento correcto. La vida empieza a revelar un ritmo que antes parecía caótico. Estas coincidencias suelen aparecer cuando la persona está más alineada con su conciencia y menos dominada por el miedo o la seonefusión.n. Ves que la realidad cambia la percepción. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora cobra significado. La mayoría ignora estas señales porque vive en automático, reaccionando sin observar. Pocos perciben que nada es totalmente aleatorio cuando se entiende el principio de causa y efecto, operando más allá de lo obvio. Además de los eventos externos, existen señales energéticas que el cuerpo capta, cambios sutiles en los ambientes, conversaciones que drenan energía, lugares que brindan confort inmediato. El cuerpo percibe antes que la mente. Es como sintonizar una estación de radio. Cuando hay ruido, el mensaje se pierde. Cuando la frecuencia es correcta, todo se vuelve claro. Desarrollar esta percepción requiere presencia, no esfuerzo. Incluso los sueños entran en este sistema de comunicación. Durante el sueño, la mente racional se aquieta y el subconsciente se expresa con mayor libertad. Sueños recurrentes, símbolos repetidos o sensaciones intensas no surgen de la nada. Señalan conflictos internos, decisiones desalineadas o caminos ignorados. Cuando la persona empieza a observar estas señales con seriedad, se da cuenta de que la realidad habla todo el tiempo. La pregunta deja de ser "esto es real" y pasa a ser "estoy dispuesto a escuchar".
detrás de lo que muchos llaman sexto sentido. Existe un funcionamiento biológico preciso. El cuerpo humano no está separado de la conciencia. Es una parte activa de ella. Un ejemplo claro es el nervio vago, una especie de camino invisible que conecta el cerebro con órganos vitales, especialmente el intestino. No es casualidad que tantas decisiones vengan acompañadas de esa sensación del estómago. El cuerpo percibe primero. La mente intenta explicar después. Este sistema funciona como una central de recolección de información que rara vez llega al pensamiento consciente. Microexpresiones, tonos de voz, patrones repetidos, ambientes cargados o livianos. Todo esto se procesa en silencio. La mente racional solo puede manejar una pequeña parte de la realidad objetiva, mientras que la percepción inconsciente reconoce mucho más. Por eso, a veces, algo parece fuera de lugar, sin que sea posible señalar exactamente por qué. Aquí entra el reconocimiento de patrones. Una de las mayores capacidades es del cerebro humano. A lo largo de la vida, la conciencia acumula experiencias, errores, aciertos y consecuencias. Cuando surgen situaciones similares, el cerebro hace conexiones casi instantáneas. No es adivinación, es memoria refinada. Y cuanto más atención la persona presta a estas respuestas internas, más nítidas se vuelven. Esto es la neuroplasticidad en acción. El cerebro aprende a escuchar lo que antes ignoraba. En la práctica, esto se puede entrenar de forma simple. Observar decisiones pasadas, notar cuando se ignoró un presentimiento y cuál fue el resultado. Registrar estas experiencias en un cuaderno o aplicación. Este hábito desarrolla lucidez y responsabilidad sobre las propias decisiones. Poco a poco, la confusión disminuye y se hay una confianza silenciosa. Y cuando esta base científica se encuentra con prácticas conscientes, se abre espacio para algo aún más profundo, el cultivo intencional de esta percepción interna. Si la intuición es un lenguaje, necesitas silencio para ser escuchada en medio del ruido constante de la mente, de las opiniones externas y de las urgencias del día a día. La percepción se pierde. Aquí es donde la atención plena entra como una práctica simple, pero profunda. Meditar no es vacía la mente. Es aprender a observarla sin confundirse con ella. Cuando el ruido baja, la claridad interior empieza a aparecer casi sin esfuerzo. Este silencio interno funciona como limpiar un vidrio empañado. La realidad siempre estuvo ahí, pero la percepción estaba distorsionada. Algunos minutos diarios de respiración consciente, sin técnicas complicadas, ya son suficientes para calmar el sistema nervioso y restaurar el equilibrio. Poco a poco, la conciencia empieza a reconocer señales más sutiles. Sin ansiedad, en este estado, la intuición deja de ser un evento raro y se convierte en una presencia constante. Otro ejercicio poderoso es el registro consciente de las propias percepciones. Anota presentimientos, decisiones intuitivas y sus consecuencias. Crea un mapa personal de autoconocimiento. Con el tiempo, la persona nota patrones claros. Cuando ignoró, hubo confusión. Cuando respetó, hubo alineación. Este hábito simple fortalece la responsabilidad y el dominio interno, sustituyendo la duda crónica por discernimiento práctico. La naturaleza también cumple un papel esencial en este refinamiento. Lejos del exceso de estímulos artificiales, la mente se desacelera y la percepción se expande. Caminar en silencio, observar ciclos naturales, sentir el ritmo del cuerpo en contacto con la tierra reorganiza la conciencia. No es romanticismo, es coherencia con el orden natural. Y cuando esta reconexión ocurre, surge una pregunta inevitable: ¿cómo aplicar esta percepción refinada
en las decisiones concretas de la vida cotidiana. Cuando la intuición empieza a ser escuchada con constancia, algo cambia en la forma de tomar decisiones. Ya no se trata solo de elegir lo que parece seguro, sino lo que está en coherencia con la propia conciencia. Es como conducir un barco en mar abierto. Los mapas ayudan, los consejos orientan, pero es la brújula interna la que mantiene el rumbo cuando el cielo se cierra. Esta claridad no elimina los desafíos, pero reduce drásticamente la confusión y el arrepentimiento. En este punto, la responsabilidad personal se vuelve inevitable. Seguir la intuición exige carácter y dominio interno, porque no siempre el camino más alineado es el más cómodo a corto plazo. Muchas veces señala decisiones conscientes que piden disciplina, refinamiento interior y valentía para decir no a lo que desvía del propósito. Aquí es donde la conciencia despierta empieza a diferenciarse. Pocos están dispuestos a asumir este nivel de integridad. Vivir en flujo no significa ausencia de esfuerzo, sino ausencia de resistencia innecesaria. Es como entrar en un río y remar a favor de la corriente, en lugar de luchar contra ella. Cuando las decisiones se toman desde una percepción elevada, la realidad responde con más fluidez. Las personas correctas aparecen, las oportunidades tienen sentido, y hasta los obstáculos empiezan a enseñar, en lugar de castigar. Esto no es suerte, es alineación con las leyes naturales que rigen el orden del universo, con el tiempo. Esta forma de vivir genera una profunda sensación de paz interior, no porque todo sea perfecto, sino porque hay coherencia entre lo que se siente, lo que se elige y lo que se vive. La intuición deja de ser un recurso ocasional y se convierte en una base sólida para construir la propia realidad. Y cuando esta integración ocurre, surge la necesidad de unir todo esto en una comprensión mayor, donde ciencia, conciencia y sentido de la vida dejan de competir y empiezan a dialogar. Cuando todo se pone en perspectiva, queda claro que la intuición no es un don místico y un privilegio raro. Es un lenguaje natural que ser del encuentro entre biología, conciencia y el orden invisible que sostiene realidad. El cuerpo capta, la mente interpreta y la conciencia decide. Cuando estos tres niveles están desalineados, aparece la confusión. Cuando trabajan juntos, nace la claridad. Es simple, pero no superficial. La ciencia explica los mecanismos, la conciencia da sentido y las leyes universales garantizan coherencia. No hay contradicción entre estos campos, solo distintos niveles de comprensión. El problema empieza cuando la persona intenta vivir solo desde la lógica, ignorando la percepción interna, o solo desde la sensación, huyendo de la responsabilidad. El equilibrio ocurre cuando hay suficiente lucidez para reconocer causa y efecto, elección y consecuencia, silencio interno y acción consciente. Entrenar la intuición, por lo tanto, no es escapar de la realidad, sino enfrentarla con más madurez. Es asumir que cada decisión moldea la propia experiencia de vida, dentro de un orden mayor, que no negocia con ilusiones. Cuanto más se refina la conciencia, más difícil se vuelve vivir en automático. Ser un compromiso silencioso con la verdad esencial, incluso cuando exige ajustes internos, cortes y cambios de rumbo. En este punto, algo se transforma de forma definitiva. La búsqueda externa pierde fuerza, porque la referencia interna se fortalece. La persona empieza a caminar con más integridad, menos miedo y una mayor sensación de sentido en la vida. No porque todas las respuestas estén claras, sino porque existe confianza en el proceso. Y esa confianza abre espacio para el siguiente paso natural: aplicar este entendimiento de forma práctica.
especialmente en las áreas más sensibles de la existencia. La mayoría de las personas no se equivoca por falta de información, se equivoca por desconectarse de sí misma. La intuición no grita, no compite por atención ni fuerza respuestas, solo indica. Depende de ti desacelerar lo suficiente para percibir cuando algo se alinea y cuando algo insiste en parecer correcto, pero no lo es. No existe un lenguaje secreto inaccesible. Existe una sensibilidad no entrenada. A medida que observas tus presentimientos, tus reacciones corporales y los patrones que se repiten, esta comunicación se vuelve más clara. No porque el universo haya cambiado, sino porque tú empezaste a escuchar. La verdadera transformación comienza cuando dejas de buscar validación externa para cada paso y aprendes a confiar en este diálogo interno, no como un acto de fe ciega, sino como un proceso consciente de lectura de la realidad. Si algo de aquí resonó no contigo, no apresures conclusiones. Simplemente observa. Las señales no exigen creencia, exigen presencia. Cuando la intuición guía, el camino cambia, continúa, el lenguaje siempre estuvo ahí.